poder sobre los hermanos, sobre los que están conectados, sobre aquellos que necesitan, Señor, de ti, que no saben cómo buscarte, que están en una cama de un hospital, de un sanatorio o en su casa, encerrados, Señor. Extiende tu mano de poder hacia ellos, hacia los que están escuchando la radio. Llénalos de ti, abrázalos, Señor. Abrázalos. Abrázalos, Señor. En el nombre de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 5 dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decirle vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos de ustedes vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vete a tu casa, debido a que creíste, así ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Venimos hablando de sanidades, venimos hablando de milagros, venimos hablando de lo que Dios hace. Y venimos viendo que la fe es fundamental. Y no solo mi fe para ser sanado yo, para ser sanado el que está orando, sino para orar por otros. Para orar por otros y aún a la distancia. Y esto es maravilloso porque si bien Jesús muchas veces sanó, la mayoría de las veces en forma presencial, tocando al enfermo, poniéndole barro en los ojos, así sea con una palabra. Pero también Dios nos permite ver esto de una sanidad a la distancia, sin necesidad de un toque, sin necesidad quizás de un punto de contacto, sino simplemente por la fe. Y Jesús se maravilla con la fe de este romano. Recordemos, nos pongamos en el contexto sociocultural de la época. Los israelitas eran muy excluyentes. Para ellos cualquier otro pueblo eran considerados impíos, eran considerados gentiles, a los cuales también se les llamaba perros. Los judíos más radicales, a los que no eran judíos, les llamaban perros a los gentiles. Y Jesús aquí está conversando con un oficial romano, con un centurión, con un capitán del ejército romano. Y más aún, el judío
o los israelitas de aquel tiempo no querían a los romanos porque estaban tomando posesión de su tierra. Estaban invadiendo, habían tomado posesión de la tierra de Israel. Y era considerado impuro. Entonces, por eso encontramos en ocasiones en la Escritura decir que un judío no puede entrar en la casa de un romano o de un gentil porque se podían quedar impuros, se podían mancillar. Entonces, que Jesús diga, no encontré una fe como esta en todo Israel, era realmente confrontar con su propia gente, era confrontar con ellos. Porque Jesús estaba diciendo, en toda Israel no encontré fe como la de este gentil, como la de este romano, como la de este hombre. Y este hombre, este romano, este centurión, se presenta a Jesús porque su siervo, dice, está paralizado y muy dolorido. Como lo representaron en alguna serie, probablemente haya sido una ACV, probablemente haya sido algún tipo de enfermedad que lo dejó paralizado, que le dolía el cuerpo entero, no reaccionaba, se estaba muriendo. Y Jesús estaba, ¿a dónde estaba Jesús? Dice, estaba en Capernaum. Y el oficial romano habrá salido a buscarlo, habrá salido a preguntar, ¿a dónde está este Mesías? ¿A dónde está este hombre? Y podemos notar que en Capernaum es donde Jesús más milagros hizo. Es uno de los lugares a donde Jesús más milagros obró. Como muchas veces lo hemos enseñado, Jesús no hizo grandes milagros en Belén, en su tierra donde Él se crió. Ahí podríamos decir, uy, ahí la gente lo esperaba con ansia, ahí estaba la gente con mucha fe, pero no lo menospreciaron. Este es el hijo del carpintero, que ahora dice que sana, ahora es rabino, ahora es Mesías. Fue totalmente despreciado por su gente. Ah, sí, es el hijo de José, es el hijo de María. No lo valoraron. Es más, lo quisieron apedrear, lo quisieron tirar por un barranco. Y muchas veces pasa eso. Jesús dijo, no hay profeta en su tierra. No hay profeta que sea valorado en su tierra. Y muchas veces la gente cercana es la que más menosprecia a alguien que tiene un llamado. Y Jesús estaba ahora en Capernaum, en un lugar a donde sí lo aceptaron, en un lugar a donde lo amaban, en un lugar a donde lo obligaban a quedarse, un lugar a donde era querido, donde lo amaban de verdad. Y ahí donde Jesús hizo muchos milagros, allí estaba la casa de Pedro, allí sanó a la suegra de Pedro, allí hizo muchos milagros Jesús. Y este centurión romano se encuentra con que Jesús estaba allí. Su siervo estaba pasando una parálisis, un dolor en todo el cuerpo. Y este centurión va a buscarlo. Y Jesús, vean que Jesús inmediatamente quiere ir con él. Inmediatamente dice, sí, iré. No puso trabas. Porque podemos ver otra historia similar de una mujer sirofenicia. Es decir, una señora que era de la región de Ciro y Sidón. Su hija estaba endemoniada. Jesús va a verla. Es una situación similar. Se enteran que Jesús está en un lado, lo van a buscar porque tiene un familiar enfermo. Jesús al centurión romano inmediatamente dice, voy. ¿A dónde es la casa? Vamos. Pero cuando se encuentra con esta mujer, que tampoco era israelita, que tampoco era judía, Jesús le dice, no está bien
tirar la comida de los hijos, el pan de los hijos, para tirárselo a los perros. Y es aquí donde otra vez tenemos que ir al contexto sociocultural de la época. En nuestro contexto, decirle a una mujer perra tiene una connotación bastante fea. Pero no es esa la connotación que tenía en aquel momento. Como expliqué, los judíos más radicales, a los no israelitas, a los gentiles, a los que no eran judíos, les llamaban perro. Entonces Jesús primero está diciendo el pan de los hijos, es decir, el pan de los judíos, el pan de los que son descendientes de la casa de Israel, no es para los perros, no es para los gentiles, estaba diciéndole Jesús. ¿Y cuál era el pan? La sanidad, la liberación. Jesús estaba diciendo el pan, que es la liberación, que es la sanidad, no es para los no creyentes, sino para los creyentes. Pero esta mujer también obró con tanta fe, se acercó se humilló ante Jesús y le dice: sí, Señor, pero aún los perritos comen lo que cae de la mesa de sus amos. Estaba diciendo: sé que soy una gentil, pero sé que alguna migaja de lo que están recibiendo esos judíos, alguna migaja de esa sanidad, alguna migaja de esa liberación, yo puedo recibir, yo puedo recibir, yo puedo recibir. En estas dos historias que estamos viendo, no hay ningún israelita. Son dos gentiles. Son dos de los nuestros, podríamos decir. ¿Y qué le dice Jesús a esta mujer? Mujer, grande es tu fe. Se ha hecho como dices. Tu hija está sana. Jesús sana a la distancia. Lo mismo que ocurre con el centurión. Pero ¿por qué al centurión inmediatamente le dice: bueno, vamos a tu casa? Y a esta mujer la confronta. Y otra vez vuelvo a decirlo. Muchas veces las sanidades o los procesos por los que tenemos que pasar son de acuerdo al trato que necesita nuestra alma, al trato que necesita nuestro ser. Este centurión venía con fe. La Biblia no nos cuenta mucho, no nos dice quién es, más que era un centurión, no nos dice cómo se llamaba, no nos dice qué trato tenía con los israelitas. Sí, en el libro de Hechos encontramos que había un centurión llamado Cornelio que siempre estaba colaborando con la sinagoga. Pero acá no nos habla, no nos dice quién es, cómo se llama, si amaba o no a Dios. Solamente nos dice que estaba teniendo una necesidad, que su siervo se estaba muriendo. Y esta fe se ve que ya venía tirando perfume, porque Jesús inmediatamente le dice: vamos. Y este hombre le dice: no, Señor, no soy digno. Él conocía las costumbres judías. Él habrá dicho: yo sé que no puedes entrar en la casa de un gentil, te vas a quedar impuro. Pero más allá de eso, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Yo no soy digno. ¿Qué corazón? Porque muchas veces le exigimos a Dios. Muchas veces le echamos la culpa a Dios por lo que pasa. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? Me diste promesas, hiciste esto otro. ¿Por qué ahora me ocurre esto? Yo te serví, yo te busqué, serví en la iglesia y ahora estoy viviendo esto.
Y muchas veces pasamos por esas crisis. A Elías le pasó: Señor, quítame la vida, no aguanto más esta angustia. Y pasamos por esos procesos, pero una cosa es pasar por un proceso, pero otra cosa ya es empezar a enojarnos con Dios. Y muchas veces somos irreverentes con Dios. Y muchas veces no queremos, nos enojamos, no queremos saber nada con Dios. Y pensamos que tenemos que exigirle y que Él sí o sí tiene que hacer como nosotros queremos. Y cuando uno exige y exige, una cosa es clamar día y noche, pero otra cosa es estar exigiendo, calumniando a Dios, enojándose con Dios. Pero este centurión ya venía con un corazón predispuesto. Señor, era el otro extremo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno que tus pies pisen el suelo de casa. No soy digno que tu presencia entre en casa. Y muchas veces nos sentimos así. Y en gran manera, es verdad, no somos dignos de Dios. No somos dignos de su presencia. No somos dignos de su amor. No somos dignos de que Él nos haga una sanidad, un milagro. No somos dignos. Pero Él, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos sigue diciendo: pidan todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré. Pidan. Hasta ahora no han pedido nada. Pidan. Y este hombre continúa diciendo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y será suficiente para que se sane. Y le empieza a explicar al Señor: porque yo estoy bajo autoridad, sé lo que es tener un superior que me diga que haga una cosa, que haga la otra. Yo sé lo que es obedecer, sé lo que es estar bajo obediencia, y sé lo que es tener gente bajo mi dirección. Y si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene, y si a un esclavo le digo que haga una cosa, lo hace. Entonces allí después le dice: Señor, así yo sé que una palabra tuya bastará para sanarlo. Esa fe de decir: Señor, no es necesario que extiendas tu mano, no es necesario que ponga barro en los ojos, no es necesario que lo toques, no es necesario solo una palabra. Di una palabra y se va a sanar. Di una palabra y se va a sanar. Volviendo a la historia de la mujer, Jesús había confrontado con esa mujer. Mujer, el pan de los hijos no es para los perros. Estaba diciendo la liberación, la sanidad, que es para los creyentes, no es para los no creyentes, no es para los no judíos. Pero esta mujer seguía ahí clamando: Señor, pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Estaba diciendo: yo reconozco que ustedes son el pueblo elegido, reconozco que Israel es el pueblo del Señor, y sé que aunque sea, si me quedo acá esperando, puedo llevarme una migaja de sanidad, de liberación. Y Jesús se maravilla con la fe de esta mujer también, y le dice: tu hija se ha sanado. Y la hija se sana. Vean, dos situaciones similares, dos gentiles que van a buscar a Jesús, un romano, una sirofenicia, los dos yendo a buscar a Jesús. No lo podían trasladar al enfermo, la niña estaba endemoniada, quizás agarraba y los revoloteaba todo. No podía
llevarla a la hija. El centurión quizás no podía trasladarlo al siervo por miedo a que se muera en el camino. Habrá agarrado su caballo, habrá ido lo más rápido posible hasta encontrarse con Jesús. Y esto es lo maravilloso de ver gente que hace lo imposible, que hace todo lo posible por tener un encuentro con Jesús. Todo lo posible por tener un encuentro con Jesús. Porque Dios, sí, Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Y a veces cumple los deseos más profundos de nuestro corazón sin necesidad de que se los pidamos. Pero a veces es necesario clamar. A veces es necesario doblar rodillas, orar. A veces es necesario interceder. Y esto es lo que estaba haciendo sin darse cuenta este romano, esta mujer, estaban intercediendo. Estaban poniéndose en la brecha. Kathryn Kuhlman sabía decir: haz todo lo que esté a tu alcance. Haz todo lo humanamente posible. Y cuando ya no tengas más recursos, vas a ver a Dios obrando. En otras palabras, si uno está enfermo, por ejemplo, hacé todo lo posible. Anda al médico, toma la medicación, hacete los estudios, hacete los análisis, todo lo que sea necesario, todo lo que te diga el médico. Hace todo lo necesario. Y cuando ya no haya más recursos, cuando ya no haya más que hacer, vas a ver la mano de Dios obrando. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con mamá. Atravesar un cáncer no es fácil. Atravesar un cáncer no es fácil. Se hizo todo lo humanamente posible. Se hizo la quimio, los rayos, los tratamientos médicos, los análisis, ir cada tanto a Córdoba. Y el día, y cada vez que iba a una quimio, a una sesión de rayos, ella cuenta que entraba orando, y mientras le hacían el estudio, los rayos, seguía orando, adorando a Dios, y salía de ese lugar orando y adorando a Dios. Y nunca se le cayó el pelo, nunca tuvo una descompostura, un malestar. Fue la mano de Dios. Haz todo lo que esté a tu alcance. Haz lo que tengas a la mano, le dijo Samuel a Saúl. Haz lo que tengas a la mano. Kathryn Kuhlman dijo: haz todo lo que tengas a tu alcance, todo lo humanamente posible. Y cuando no haya más recursos, vas a ver a Dios obrando. Y eso ocurrió con mamá. El día que tenía la cirugía, era un miércoles. Estaba la cirugía programada para las 9 de la mañana, si no me acuerdo. En el transcurso del martes le dicen: bueno, se desocupó un turno, la adelantamos la cirugía para las 7 de la mañana, miércoles 7 de la mañana. El martes a la tarde, a la siesta, la mami entra en un sueño, y en ese dormir sueña que salía del quirófano y sentía el dolor de la operación. Lo sentía en el sueño. Y en eso se despierta, suena el teléfono, y era el médico que le decía: Noemí, la cirugía se suspende. La cirugía se suspende. No, porque le iban a hacer una cirugía grande a cielo abierto. Y dicen: no hace falta abrir, solamente hay que hacer una cirugía ambulatoria, algo pequeño, ya encontramos dónde está el tumor, lo vamos a sacar, no hace falta hacer una cirugía tan grande. Es lo que decía Kathryn Kuhlman de alguna forma.
Haz todo lo que está a tu alcance, todo lo médicamente posible. Y cuando no haya más recursos, ahí vas a ver a Dios sobrando. Se hizo todo, las quimios, los rayos, todo. Y cuando llegó el día de la cirugía se suspende. No hace falta hacer algo tan grande. Ese es Dios sobrando. Ese es Dios sobrando. Y a veces el Señor nos puede sanar en un toque, con una palabra, nos puede hacer un milagro instantáneo. Pero muchas veces el Señor nos lleva en un proceso. Y ese transitar nos sirve para que Dios trate con nosotros. Y en ese transitar tenemos que dejar que Dios trate con nosotros. ¿De qué nos sirve? Si estamos pasando por una enfermedad, por una situación difícil, una depresión, lo que fuera, y seguimos enojados, y seguimos juzgando, y señalando, que me hicieron esto y que me hicieron lo otro. ¿A dónde estoy dejando que Dios trate conmigo? Si estoy pasando, me acuerdo cuando a mí hace unos años, tenía 25 por ahí, me agarró dolor de ciática en las dos piernas. Y era más jovencito y estaba más delgado y vivía haciendo deporte. Y me agarró dolor de ciática en las dos piernas. Menos 22 habré tenido. Cuando eso no es normal, lo normal es que agarre una sola pierna, o la izquierda o la derecha. Pero yo sabía que había pasado. Yo sabía que había ofendido a Dios. Y no con esto estoy espiritualizando todo, no. Pero yo sabía lo que había pasado. Yo sabía en qué había ofendido a Dios. Yo sabía en qué había contristado a Dios. Y en esa semana que no podía caminar, que me la pasé con medicamentos, lo único que podía decir era: Señor, perdóname. Perdóname porque sé que estuve mal, porque sé que hice esto, porque me alejé de ti, porque... Si pasamos por un proceso, no es tiempo de estar preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino de dejarse trabajar, de dejarse moldear por Dios. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo con esta mujer, con esta Sirofenicia. Jesús estaba tratando con ella. Solo Dios sabe qué es lo que ocurría en esa familia. Porque nosotros leemos un texto, un relato de la palabra de Dios que nos ha llegado, pero no sabemos quién era la mujer, cómo se llamaba, cuál era su trasfondo, su familia, qué habrá pasado, cuál fue el motivo por qué esa niña estaba endemoniada, enferma. ¿Qué habrá pasado? Y no es que uno esté como religioso diciendo ¿quién habrá pecado para que esté así? No, pero ¿qué habrá pasado en ese contexto familiar? ¿Habrá habido abuso? ¿Habrá habido maltrato verbal, psicológico, físico? ¿Qué habrá pasado para que una niña termine en ese estado? Que termine endemoniada. Porque para que los demonios tengan entrada, y hay que abrirle una puerta. Tiene que haber una puerta para que esa persona, para que esa niña haya quedado así. El siervo del centurión se enfermó, no sabemos qué le pasó, dice, está paralizado y con dolores. Uno puede intuir fue una ACV, algo físico, algo de salud, le dio un ataque, pero esta niña estaba endemoniada. Y Jesús confronta con la madre. Entonces, ¿qué es lo que habrá pasado en ese seno familiar? Abuso, maltrato, violencia. ¿Qué habrá pasado para que una niña termine en esas condiciones, termine endemoniada? Quizás sus padres seguramente adoraban otros dioses, pero algo pasó y Jesús conocía la realidad, como cuando se encuentra con la samaritana.
Y Jesús le dice, bueno, llama a tu marido. Y ella que le responde, Señor, tú sabes, yo no tengo marido. Ah, le dice Jesús, bien has dicho, porque has tenido tantos y el que ahora tienes no estás casada. Y la mujer, Señor, tú eres profeta. Jesús conocía el trasfondo de vida de esta mujer, conocía el trasfondo de vida de esta mujer sirofenicia, el por qué esa niña estaba endemoniada, el por qué esa familia estaba pasando por ese tormento, porque cuando se pasa por algo así, no es solamente la niña la que está mal, toda la familia está mal. Cuando un familiar, así como Pablo dice, cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo duele, se duele. Y lo mismo pasa con la familia. Cuando un miembro de la familia está mal, toda la familia de alguna forma se ve involucrada. Uno no puede ver ese familiar mal, uno no puede ver a ese familiar enfermo, que no sale de esa cama de hospital, que no sale de esa situación, de esa, no sé, de esa situación psicológica, de ese problema, de esa depresión. Y uno a veces quisiera, no sé si está en depresión, sacudirlo, vamos, levántate. Pero no es así como se solucionan las cosas. Pero Jesús sabía el trasfondo de esa mujer, sabía el trasfondo familiar de esa mujer, de esa niña. Jesús conoce nuestra realidad. Y si Él confronta a veces con nosotros, es porque quiere tratar y quiere solucionar esa área. Y Jesús trata con esta mujer. No puedes, el pan de los hijos, la liberación, es para los creyentes, no para los no creyentes. Pero ella se humilla y dice, sí, Señor, tenés razón. Ustedes son el pueblo elegido. Sé que yo no soy judía, pero aquí estoy buscándote. Y aunque sea una migaja, quiero. Ahora, la buena noticia para nosotros es que nosotros sí somos hijos. Sí somos hijos. Somos hijos de Dios. Y el pan de la liberación y el pan de la sanidad nos corresponde. Y no tenemos que estar llorando por migaja, no tenemos que estar mendigando un milagro, una sanidad. Tenemos que clamar, tenemos que pedirle al Padre de los cielos que Él haga el milagro, que Él haga el milagro. Pero es importante la fe. Es importante la fe. Si es por nuestra sanidad, es importante que nosotros tengamos fe. Ahora, otro puede tener fe para que nosotros seamos sanos, como ocurrió acá. Y también podemos nosotros interceder, orar, para que esa persona, ese familiar, ese amigo, sea sanado. Es lo que vemos en estos dos relatos. Un centurión que deja a su siervo que se está muriendo para ir a clamar a Jesús. Una mujer que deja a su hija que estaba siendo atacada por demonios para ir a buscar a Jesús. Y allí está el tema, allí está el secreto, buscar a Jesús, buscar a Jesús. Sí, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Estoy seguro que ese centurión fue a buscar un médico para que lo vea a su siervo. Estoy seguro que esa mujer habrá buscado todos los curanderos, los sacerdotes de su religión en ese tiempo para que su hija sea sana. Pero al no encontrar respuesta, fueron a Jesús. Así que vamos a Jesús, busquemos a Jesús, busquemos a Jesús. ¿Qué le dijo luego Jesús al centurión? Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino de los cielos. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El verso 13 dice, entonces Jesús le dijo al oficial romano, vete a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo
quedó sano en esa misma hora. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios por sanidades. Vamos a creerle al Señor para que Él traiga sanidades. Vamos a poner delante de Dios ese familiar, ese amigo, para que Dios lo sane, para que Dios la sane, para que el Señor traiga restauración, para que el Señor restaure, para que el Señor restaure esas almas. Muchas veces estamos rotos por dentro, muchas veces estamos rotos por dentro por las situaciones que nos toca vivir, por distintas cosas, pero en vez de enojarnos con Dios, en vez de reclamarle a Dios, vamos a mirarnos a nosotros mismos y a dejar que Dios trate con nosotros. Padre amado de los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, venimos ante ti. Venimos como aquel centurión, venimos como aquella mujer, venimos a buscarte. Venimos a ti, Señor. Venimos a ti, te necesitamos. Señor, hoy venimos como ese centurión a clamarte por distintas situaciones. Y hoy hacemos como el rey Ezequías, que puso las cartas del enemigo delante tuyo. Y te decimos, Señor, mira las cartas del enemigo. Mira cómo se levantan en contra. Mira cómo hay situaciones, cómo viene la enfermedad, el mal diagnóstico, disensiones, divisiones. Pero Señor, sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar, que tú haces nuevas todas las cosas. Y te clamamos, Señor. Hoy clamamos ante ti que muevas tu mano de poder. Mueve, Señor, tu mano de poder. Extiende tu mano y escucha la oración. Hoy venimos como ese centurión que fue porque su siervo se estaba muriendo. Hoy venimos como aquella mujer que fue porque su hija se estaba muriendo también, Señor, espiritualmente, estaba endemoniada. Hoy venimos, Señor, con las cartas del enemigo. Hoy venimos, Señor, con esa enfermedad que ha azotado. Hoy venimos, Señor, con esos problemas que vienen azotando a la familia, que no azota a uno, sino a toda la familia. Señor, levántate. Levántate, Señor. Solo di una palabra. Solo di una palabra y eso se solucionará. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí.